hacia un duelo más bien patológico, porque es un estrés importante el que se está sufriendo ahora por el COVID, que es diferente a lo que nos pasaba usualmente con las pérdidas. Entonces, hoy es más frecuente tener personas transitando por duelo patológico porque de alguna u otra forma no han podido resolver el estrés y el conflicto que les genera o les ha generado la pérdida de su familiar en estas condiciones. Entonces, ¿cuál es el riesgo del duelo patológico? Primero, la relación con la persona fallecida. Si la relación con la persona fallecida ha sido muy intensa, si la persona tiene la sensación de que en esa relación no ha dado todo de sí para que sea fructífera, le haya generado felicidad a la persona que ha perdido la vida, entonces esta relación puede ser un condicionante del duelo patológico. La forma de morir. Y acá quiero que se den cuenta, la forma de morir que puede ser brusca o traumática. Imagínense ustedes, estamos en un almuerzo y de pronto mi padre tiene dificultades para respirar, abruptamente, ¿no es cierto? No tiene posibilidades de oxigenarse, entonces inmediatamente llama a la emergencia, tiene COVID. Se lo llevan, entra al hospital y de pronto ya no lo puedo ver. Y estoy parado en la puerta esperando que alguien tenga la delicadeza de salir e informarme. Pero es tal el caos en el hospital por la cantidad de pacientes. El personal no se da abasto para decirnos, mire señor, su familiar está en esta condición. Y entonces tenemos por lo menos una pérdida de la presencia del familiar que es brusca y es traumática, porque no solamente no depende de nosotros, sino que no podemos enterarnos de cuál es la evolución. Solamente esperar que nos llamen y nos digan, ¿se curó o falleció? Eso es lo que hace difícil los duelos ahora. Entonces, también es importante la forma y las condiciones de la ceremonia de despedida y la disposición de los restos. ¿No es cierto? Hoy tenemos grandes dificultades para poder estar en presencia de nuestro familiar, para podernos despedir. Pero además, hasta hace poco todos los cuerpos tenían que ser incinerados. Y hoy, cuando sale el cuerpo totalmente protegido, envuelto, es una imposibilidad poder con tranquilidad despedir a nuestro ser querido. La otra característica es la personalidad y antecedentes del doliente, ¿no? Si uno ya viene previo a la pérdida con un cuadro depresivo, o es una persona muy ansiosa, o más bien tiene una inestabilidad en su personalidad, probablemente le va a ser mucho más complicado poder resolver el duelo. Y por último tenemos los factores socioculturales que dependerán fundamentalmente de en qué región, en qué lugar se pierda al familiar. Y lo otro que es importante es la edad de doliente. Y probablemente la edad de doliente complique el duelo cuando está en los extremos de la vida, ¿no? Es decir, si es una persona en la tercera edad o si es un niño perdiendo a sus padres. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta para poder evaluar hasta qué punto estamos en riesgo de pasar por un duelo patológico. Y el duelo, por supuesto, que tiene fases, ¿no es cierto? He escogido esta clasificación porque me parece la más adecuada. La primera es la negación o el aislamiento. Perdemos al familiar y no queremos creer que eso es cierto. Y algunas personas inclusive siguen teniendo conductas como si la persona estuviera entre nosotros. Niego la posibilidad de la pérdida y como no encuentro una consonancia con los demás, entonces me aíslo. Luego pasamos por la etapa de ira, de resentimiento. ¿No es cierto? Entonces comenzamos a buscar culpables. No, seguro el hospital no lo atendieron. No, cuando entró no hubo oxígeno a tiempo, no lo pasaron a UCI. Entonces comenzamos a tener una ira y un resentimiento con respecto a la situación que inclusive puede ir más allá de lo razonable. Luego negociamos nuestro dolor y hacemos un pacto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que en realidad tenemos que sufrir por lo que está sucediendo. Es saludable tener pena, ¿no es cierto? Tengo que pactar en el sufrimiento. Y luego se instala la tristeza y acepto la situación. ¿Estamos de acuerdo? Esa es más o menos una fase de duelo normal. Primero no acepto, después me molesto, ¿no es cierto? Después me doy cuenta de la realidad y negocio mi dolor, me entristezco y, por último, acepto.
Y lógicamente el duelo va a tener reacciones, ¿no es cierto? Voy a tener reacciones físicas, suspiros, taquicardia, voy a tener tensión muscular, mi peso, mi apetito va a cambiar, por supuesto. Probablemente abandone mi autocuidado, tenga fatiga, aumento o disminución de la presión arterial, alteraciones del sueño, sequedad de boca, hipersensibilidad a los ruidos, ¿no? Esas son manifestaciones clínicas corporales del duelo. Y las emocionales obviamente serán tristeza, desesperanza, sentimientos de culpa. ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer? Yo quería despedirme, ¿no? Sentimientos de abandono, se fue y me dejó, ¿no? Confusión, impotencia, como les decía, puede haber mucha ira, inclusive euforia. Hay personas que están en duelo y están activas, ¿no? Van y llevan y son los que administran y corren y van, cuando en realidad están utilizando un mecanismo de defensa para poder de alguna forma esquivar el dolor. El extrañar, el desamparo y la amargura es probablemente los sentimientos más importantes y la expresión de la emoción más importante. Y por último, lógicamente, tanto el malestar físico como emocional se expresará en conductas. Entonces la persona puede estar desorientada, puede tener problemas de concentración, ¿no? Tener una reacción de culpa, preocupación. De repente quiere físicamente estar aislada, no quiere hablar con nadie, no quiere recibir los saludos, ni quiere recibir los pésames. Se desapega del ambiente, se aparta de los amigos y de las actividades. Tiene olvidos frecuentes y, por supuesto, llanto. Y todo esto acompaña al duelo como parte de las reacciones ante esta posibilidad. Entonces, ¿la pandemia puede generar duelo patológico? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero, porque es muy probable que las personas que tienen una pérdida por el COVID tengan más de una pérdida. O sea, las pérdidas son múltiples. Yo conozco personas cercanas, amigos míos, que han perdido a su padre y a su madre en la pandemia, o que han perdido el padre y un hermano. Entonces, las pérdidas múltiples no nos permiten hacer un duelo adecuado. El aislamiento social de los supervivientes, ¿no? O sea, mueren nuestros familiares, pero nosotros tenemos que seguir en confinamiento, tenemos que seguir con las pautas que eviten un mayor contagio. Y entonces no estamos en la libertad de poder salir, expandir nuestros procesos para poder generar un duelo adecuado. La separación traumática por la hospitalización, lo que les acabo de decir, de pronto no está, de pronto está en el hospital. Y eso puede ser muy traumático. La falta de comunicación con el personal de salud. Es decir, estar en incertidumbre. No hay nada más terrible para el ser humano que la incertidumbre. Pero más aún si esa incertidumbre está en relación a la posibilidad de perder un ser querido. Y además, la información de la pérdida. ¿A cuántas personas les han comunicado por teléfono, señora, su padre murió? Señora, su esposo murió. Señora, su hijo ha fallecido. Y uno pregunta por qué, y en realidad no hay una respuesta coherente para eso. Nadie quería que el familiar se muriera. Todo el mundo trata de hacerlo mejor. Pero la pérdida se presenta tal cual. Y se nos informa por las circunstancias de una manera que podría ser calificada en otras circunstancias como deshumanizada. Y entonces, la ausencia del cuerpo para llorar, la imposibilidad de poder velar a mi familiar, la imposibilidad de poderlo acompañar a su última morada, ¿no es cierto? Y esto entonces hará que uno tenga grandes dificultades para evitar entrar más bien en un duelo patológico, ¿no? Muchos han tenido la posibilidad de hacer un funeral para su familia. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ese es el panorama. Muchas de las cosas que les he comentado no están bajo nuestro manejo, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que nuestro duelo pase a ser un duelo patológico? No podemos evitar el duelo. El duelo es saludable, es una forma de despedirnos, es una forma de integrarnos además con quien se va.
Y es una forma de aceptar al que se va de una manera diferente, aceptar su presencia en el corazón de cada uno. La gente que se va perdura en el tiempo, mientras que el familiar ocupe un espacio en la conciencia y en la emoción de cada uno, por lo que fue, por lo que dejó, por los lazos, entendiendo que todos transitaremos y estaremos, como les digo, comunicados a través de las emociones y los sentimientos. ¿Qué debemos hacer? Primero, tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. Si no aceptamos la realidad de la pérdida, lo que vamos a hacer es extender el sufrimiento. Ya no está, ya se fue, ¿no? Pero tenemos también que entender que eso es parte de un proceso y que en ese proceso, como les digo, nuestro compromiso con el recuerdo perdurable de esta persona y se iniciará justamente aceptando esa realidad, ¿cierto? Que ha transitado hacia otro nivel y que nosotros nos encargaremos de que por lo menos aquí en la tierra perdure su recuerdo y perdure su cariño y su emoción. Hay que sufrir, no hay que negar el sufrimiento, hay que aceptar la pena y el dolor, porque amerita sentir dolor por una pérdida, amerita sentir dolor por quien se fue, si era importante para nosotros. Entonces no pierdan la oportunidad de sufrir, es una forma de poder liberarse del dolor. Hay que llorar, hay que sufrir porque es importante para cortar los tiempos, ¿no? Y además hay que ajustarse al ambiente sin la persona desaparecida. O sea, es decir, me tengo que acostumbrar a su ausencia y poco a poco iré implementando situaciones tanto ambientales como emocionales que ocupen, por supuesto no va a reemplazar en absoluto, pero que ocupen ese espacio a través de emociones positivas, a través del recuerdo de la presencia de esta persona, de los momentos importantes, los momentos alegres, de lo importante que fue para nosotros para mantenernos unidos, por ejemplo, ¿no? Y para eso debemos ajustarnos a la ausencia de la persona. Y debemos retirar la energía que estamos invirtiendo en la emocionalidad del fallecido para reconducirla hacia las otras relaciones. Porque así como ustedes están en duelo y así como ustedes están sufriendo y así como se les puede instalar una desesperanza porque ya no van a ver a esta persona, todos los que están alrededor de ustedes, que son su familia, también están en ese proceso. Y entonces sería empático, adecuado y hablaría muy bien de nosotros si en vez de invertir nuestra energía en seguir sin la posibilidad de aceptar que esta persona se fue, poder colaborar con nosotros para que nuestra energía emocional sea positiva y ayude a todos en la familia. ¿Qué les parece? ¿Aceptamos la realidad? ¿Guardamos en nuestro corazón a esta persona? ¿Sufrimos por su pérdida? ¿Ajustamos el ambiente a su ausencia y redirigimos la energía para poder recomponernos, no solamente nosotros, sino también quienes nos rodean? Entonces hay tareas de superación de la pena, ¿no es cierto? Tenemos que ofrecer tiempo y espacio para expresar el dolor y ordenar nuestros pensamientos. No es malo decirle al otro que uno está penoso, no es malo expresar el dolor. Pero nuestro pensamiento tiene que tener coherencia con esa pérdida. Coherencia no solamente en el momento de la tristeza, sino en lo que va a venir en el futuro. Y no hay mejor fórmula para eso que darse cuenta que estamos en un proceso, que hay un dolor que tenemos que resolver y por supuesto que esa persona queda con nosotros a través de todos los procesos que nos generó emocionalidad, que nos generó vínculo, que nos generó afecto. Tenemos que identificar nuestros sentimientos, tenemos que reconocer nuestra impotencia. Hay muchos factores que han corrido para la pérdida de mi familiar que yo no he podido manejar y yo tengo que aceptar eso. Hay cosas que se han salido totalmente de mi control. Por lo tanto, la culpa y la venganza no tienen sentido. Porque nadie pidió esta condición. Podemos estar todos de acuerdo en eso. Este es un proceso que nos ha afectado a todos y nadie pidió
estar en esta situación. Entonces expresamos los sentimientos, aceptamos la realidad participando en el ritual. Vayan al ritual. Si va a haber una misa, vayan a la misa. Es una forma de conducirse en el proceso de aceptación y, por supuesto, para quienes son religiosos y tienen la percepción clara de que después de esta vida, por supuesto que hay una vida más importante, probablemente de mucho mayor regocijo para nosotros, ¿no es cierto? Podamos aceptar que nuestro familiar va hacia allá y nos espera allá, pero siempre con nosotros presentes en nuestro corazón. Y por supuesto, nadie es débil por pedir ayuda. Hay que ser valiente para pedir ayuda. Si nos estamos dando cuenta que no resolvemos el dolor, ahí están nuestros amigos, ahí está nuestra familia, que va a estar con nosotros. Y nosotros vamos a sentir que, si bien es cierto, hemos tenido una pérdida, ¿no es cierto? Hemos ganado en vínculo también con los familiares que están interesados por nosotros en ayudarnos, y por supuesto nosotros a ellos también. Estas tareas de supervisión de pena son importantes. Tiempo y espacio para expresar el dolor, identificar los sentimientos y aceptarlos, expresar esos sentimientos, aceptar la realidad, participar en los rituales, ¿no es cierto? Y pedir ayuda si es que tenemos dificultades para resolver. ¿Qué deben hacer los familiares que se enfrentan a un familiar que no resuelve el duelo? Primero, tenemos que tener la capacidad de entender, comprender y responder a la persona que estamos escuchando. Señores, hay que escuchar. Cuidado, tenemos la costumbre de intervenir. No, pero a mí me pasó igual y yo hice tal cosa. Uy, yo lo superé inmediatamente. Eso no consuela a nadie. Eso no permite que el otro sienta que lo están comprendiendo. Los dolores son únicos. Cada ser humano es un universo. Y si yo quiero ayudar a otro ser humano, lo primero que tengo que hacer es escuchar. Escuchar con paciencia y escuchar con atención para poder comprender. Solo entendiendo puedo ayudar. Si no dejo que el otro converse conmigo, tenga un vínculo conmigo para sentirse la libertad de decirme lo que siente, yo no voy a poder comprender, no voy a poder ayudar. ¿Muy bien? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro, ¿se dan cuenta? Eso es lo que se conoce como empatía. Yo puedo reconocer el sentimiento del otro, puedo saber cómo está sufriendo y puedo compartir el sentimiento con él para después rescatarlo del proceso. Pero tengo que tener empatía, ¿no es cierto? Y, como les digo, solo podemos ser empáticos si nos entendemos. Si no nos entendemos, difícil será. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso, el entender no significa estar de acuerdo, no significa eso. Pero ustedes creen que en un momento de duelo sería adecuado ponerme a litigar con mi familiar por la interpretación de la muerte de la persona que se ha ido, cuando en realidad lo que yo debería hacer es comprender para poder ayudar. Entonces, todas estas observaciones tenemos que tener para poder ayudar a nuestros familiares. Es muy importante porque la pérdida amerita apoyo. El desvincularse de alguien de una forma determinada físicamente por la pérdida amerita el reforzamiento del vínculo con nuestros otros familiares. Y eso nos permitirá entonces poder pasar por este proceso que es necesario para que posteriormente nosotros nos sintamos más bien reforzados y nos sintamos más potentes en nuestra capacidad de podernos vincular, porque aquella persona que se fue nos enseñó eso. Y no hay mejor forma de pagar la presencia de un familiar querido en la tierra que siguiendo sus enseñanzas, vinculándose adecuadamente con los otros que quedan y poder llevar una vida funcional posterior. Muy bien, muchas gracias por su atención y entonces ahora vamos a resolver las preguntas que se nos presenten en el foro. Gracias por atender. Aló, doctor. A ver. Ahora sí, invitamos, como dijo el doctor Fernández, a que ustedes que nos están viendo ahora nos puedan formular sus preguntas. Y mientras tanto, yo le hago la siguiente consulta. Consúltame. Frente a la pérdida, frente a este proceso de duelo,
las personas lo enfrentamos de la misma manera en una misma familia, todos lo enfrentamos de la misma situación o cada uno tiene una forma diferente de enfrentar el duelo. Es una ¿Qué nos puede excelente comentar? pregunta. Muy buena pregunta. Hay que tener mucha atención con respecto a este aspecto. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, una sensación de los familiares de homogeneizar el sufrimiento, ¿no? O sea, todos somos hermanos, perdimos al padre, todos sufrimos igual. Eso es imposible. Porque por más que inclusive compartan su carga genética y se parezcan como hermanos, cada uno tiene un universo diferente, cada ser humano es un ente totalmente diferente e incorporará su sufrimiento de manera distinta. Y justamente la empatía trata de que aquel que sienta que el otro está sufriendo de manera diferente no debe generar una crítica a ese tipo de sufrimiento. Nadie sufre mejor que el otro, por favor. Nadie sufre mejor que el otro. Todos sufrimos. Y todos sufrimos y aceptamos nuestro sufrimiento de manera diferente. Y lo que nos queda a quien observamos es comprender que así es. Somos diferentes, sufrimos diferentes, curamos diferente. Por eso es bueno siempre escuchar y comprender. Frente a esta situación que estamos viviendo de pandemia y el duelo que estamos afrontando las distintas familias, eh, ¿cuándo debo pensar de que este duelo que estoy viviendo realmente se vuelve patológico de alguna otra manera y amerita de repente la consulta por un personal de salud mental? Es una pregunta muy adecuada. Vean ustedes, claro, es difícil poder determinar cuánto y cuándo es que estoy resolviendo un duelo o cuándo se está prolongando demasiado, ¿no? Pero les comento, la situación de duelo en los primeros días es inhabilitante, usualmente. Es muy inhabilitante, ¿no? Ahí es que uno pues se queda pasmado. Hay gente que se desconecta, que se despersonaliza. En ese proceso de no aceptación se desconecta de la realidad, ¿no? Y esto puede ser parte de ese duelo. Entonces los primeros 3, 4 días donde uno tiene que comenzar a aceptar el proceso, comienza a ser muy complicado, ¿no es cierto?, el poder ser funcional. Por eso que es difícil. O sea, muere el familiar hoy y no puedo irme mañana a trabajar, pues es imposible, usualmente. Entonces, hay un proceso que tengo que resolver. La inhabilidad y la disfuncionalidad usualmente se puede extender 4 o 5 días, una semana. Y la tristeza se puede extender en intensidades importantes hasta por 15 días. Usualmente después de los 15 días, el luto comienza a resolverse, ¿no? Y la persona se va adaptando y ya comienza a optar por conductas funcionales. Si la reacción de los primeros días no cambia y se extiende por más de 15 días, probablemente el estrés de la muerte de ese familiar pueda generar dos entidades que son frecuentes cuando el luto y cuando la pérdida se enfrenta de manera inadecuada. Es el trastorno de estrés postraumático, es decir, se vuelve un trauma tan importante la pérdida que genera una alteración en mi sistema nervioso central o una depresión, ya una depresión, que es diferente a la tristeza, ¿no es cierto? Y ya un cuadro depresivo como un trastorno de estrés postraumático ya amerita, por supuesto, la intervención de un profesional. Gracias por su respuesta, doctor Fernández. Y tenemos esta pregunta, ¿no? La consulta es la siguiente. Frente a la pérdida de un familiar, de un ser querido, y si la persona frente a este momento no llora, ¿no? No presenta llanto, ¿eso se debe tomar como algún signo de algún tipo? ¿Qué percepción tendría que tener yo si frente al duelo de un familiar querido no estoy en llanto? ¿Debería cuestionarme, debería consultarlo o alguna consulta que nos pueda dar alguna recomendación? Correcto. ¿Ven? Es justamente eso está en relación a la primera pregunta que hiciste con propiedad, ¿no?
O sea, no hay una regla para el duelo. O sea, no hay un decálogo del duelo. Uno reconocerá a la persona que está en duelo porque uno, llora, dos, moquea, tres, se sienta, cuatro, eso no existe. Cada uno va a llevar su dolor de la mejor forma. ¿No es cierto? No debemos crear leyendas con respecto al duelo. No es verdad que la persona que sale gritando, llorando, ¡ah, se fue! Es la que tiene más dolor. Ni es verdad que la persona que está callada, que no expresa mayor emocionalidad, no le duele en absoluto. Para nada. Ni es criticable esta condición, ni es criticable esta condición. Son formas diferentes de expresar el dolor. Y eso se debe respetar. El dolor no se critica, el dolor es uno solo. La diferencia es cómo se expresa el dolor. Y nadie puede cuantificar el dolor. Nadie puede decir, porque llora su dolor es 20, y como él no llora, su dolor es 10. Imposible. La recomendación es que ante esa situación, si yo no lloro o alguien no llora, bueno, mejor es ocuparme de mi propio dolor en ese momento y resolver mi duelo antes de ponerme a, entre comillas, criticar o en la condición de valorar el dolor del otro cuando no estoy en condición de hacerlo. Totalmente claro, doctor Fernández. Y nos hacen esta pregunta, ¿no? Una señora nos comenta a un caballero frente a la pérdida del abuelo. ¿Cómo hacer entender al niño, ¿no? Que ha perdido a su abuelo? ¿Cómo ayudarle al niño, yo como papá, como familiar, a afrontar el duelo producto de la pérdida del abuelo, del ser querido? Buenísima pregunta. Vean ustedes, ya a partir de los 3 años el niño comienza a tener percepción de pérdida, o sea, la percepción de que el adulto ya no está con uno, ¿no? Y entonces uno puede, sin ningún problema, metaforizar con el niño la ida del familiar, ¿no es cierto? Y enseñarle que en realidad que el abuelo no esté con nosotros no es una pérdida, sino más bien es una transición, es ir hacia otro lugar, es trasladarse a otro lugar, que él ha ganado justamente porque ha vivido lo suficiente y ha dado lo suficiente. Y hoy le toca estar en un mundo mejor. Y que él nos está observando. Y que probablemente lo que más va a querer es que no estén tristes por él, porque ha transitado a un mejor lugar. Y que va a estar siempre en el corazón nuestro. ¿No es cierto? Un niño tiene la capacidad de entender eso sin ningún problema. Obviamente, cuando estoy hablando con él, debe haber una consistencia y una coincidencia entre lo que le estoy diciendo y cómo me estoy expresando. Porque si hablo con el niño y yo desestabilizado emocionalmente, ¿no es cierto? Voy a estar generándole una relación de doble vínculo. O sea, sufre pero no sufras, ¿no? Es doloroso, pero no lo es. No, no, no. Debe haber una consistencia. Y el niño sí se deja influenciar por el modelamiento, ¿no? Entonces uno debe estar convencido, porque además es cierto. No se le está mintiendo al niño. Pero hay formas de metaforizar ese mensaje para que él esté tranquilo y sepa que su abuelo en realidad sigue con nosotros en el corazón y que físicamente ha transitado a una situación más placentera, más importante porque se lo ha ganado. Excelente, totalmente claro. Tenemos la consulta de un personal de salud, ¿no? Y que actualmente atiende pacientes y nos hace la consulta, ¿no? ¿Qué recomendación le podemos dar para que pueda afrontar, pues, este duelo que vive todos los días frente a tantas personas que en algún momento las atiende y algunos se recuperan, pero lamentablemente no todos los pacientes se recuperan? Entonces, ¿qué consejo, qué recomendación le podemos dar a este personal de salud que atiende pacientes en el contexto que estamos viviendo ahora? Es una excelente pregunta y miren, voy a poder resolver esta pregunta con propiedad porque les comento que acabamos de terminar un estudio del personal de salud frente al duelo en la pérdida de sus pacientes. Y el factor más importante que hemos explorado en este estudio es que los profesionales de la salud tienen esta sensación de excesiva responsabilidad con respecto a cómo cuidar
a sus pacientes. Ustedes me dirán, pero la responsabilidad nunca es excesiva en el siguiente sentido. Lo primero que tiene que recordar un personal de salud, ¿no?, es que su posibilidad de ayudar al otro radica en generar el bienestar dentro de las condiciones que uno tenga para generar ese bienestar. Y que en la medida en que uno genere ese bienestar, hará bien al paciente. ¿Cuánto de lo que uno hace va a permitir la prolongación de la vida de ese paciente? No se sabe. Entonces, en realidad, la vida y la muerte son procesos que tienen sus propias leyes, tienen sus propias reglas. Nuestra misión como trabajadores de salud es darle a nuestros pacientes, dentro de nuestras posibilidades, el vivir un tiempo más prolongado y el de vivir de manera reconfortada. Y tengo que tener la seguridad de que eso es suficiente. Y que si él, a pesar de mis esfuerzos, se va, es porque se tiene que ir. Y entonces yo tengo que reconocer mi limitación. No soy Dios. No le puedo dar la vida a nadie, pero sí puedo ayudar a conservarla. Y esa es la gran misión que tengo. Conservar la vida, acompañarla hasta que se me permita. Entonces, tengo que reconocer, tengo que ser humilde para reconocer hasta cuánto puedo hacer, cuánto está en mis manos y cuánto no está en mis manos. Y estoy seguro que esta persona que pregunta es sumamente responsable, pero no puede hacer un duelo por cada paciente que se va. ¿Por qué? Porque lo está esperando otro paciente. ¿Me comprenden? Nosotros los trabajadores de salud, ¿no?, podemos sentir tristeza por la gente que se va, pero podemos estar tranquilos porque hemos hecho todo lo posible y nos están esperando otras personas que probablemente sí se salven con lo que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque siempre vamos a intentarlo hacer bien, siempre vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y eso es lo que tenemos que llevar en nuestra cabeza. No siempre haciendo lo mejor posible podemos hacer que nuestros pacientes vivan más, porque hay factores que no dependen de nosotros. Entonces eso hay que llevarlo bien en la mente, pero más aún en el corazón, porque así como ustedes van a actuar con sus pacientes, lo van a hacer también con sus familiares. ¿No es cierto? Entonces, sigan haciendo lo que están haciendo. Yo estoy seguro que lo están haciendo lo mejor posible y su influencia permitirá un confort y un tiempo más prolongado, pero muchas veces no evitará que esta persona ya no esté con nosotros. Nos queda totalmente claro lo que nos comenta doctor Fernández y nos hacen la siguiente pregunta. Es, producto del duelo que estamos viviendo, pues la población peruana y el mundo, ¿esto va a desencadenar de alguna otra manera un trastorno de estrés postraumático? ¿Vamos a sufrir de esta patología en el contexto de lo que estamos viviendo? Miren, es una buena pregunta, es una excelente pregunta y yo les voy a comentar algo que es bien importante. ¿Ya? Esta no es la primera epidemia de estas magnitudes que tenemos, es la tercera en el mundo moderno, ¿no? Y efectivamente ha habido un aumento de algunos trastornos, como los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, más que trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, tanto en el personal de salud como en la población general. Pero ha habido procesos reparativos. El ser humano tiene capacidad para poder remodelar su futuro. Y en esa medida está en cada uno de nosotros, que hemos sobrevivido a esta pandemia, remodelar ese mundo. Y les digo por qué. Porque si bien es cierto, es una desgracia lo que está pasando, también es un aprendizaje muy importante, que nos va a permitir tomar prerrogativas mucho más funcionales en la posibilidad que podamos pasar por una contingencia parecida. Estamos aprendiendo también. Y tenemos la capacidad de podernos reponer. Ya lo hemos hecho antes. Ya lo hemos hecho antes. Y si nosotros transitamos por estos procesos, hoy hay muchísimo más conocimiento y mucho más rapidez para recuperar a las personas que podrían complicarse afectivamente por las circunstancias de la pandemia. No se preocupen. El Perú tiene la experiencia de reponerse
a todo. Yo estoy seguro de que a pesar de que puede haber un aumento en la prevalencia de algún tipo de trastornos, esto se va a ir modulando en el tiempo en la medida en que nosotros hayamos incorporado el aprendizaje ante situaciones de estrés como esta. Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Frente al duelo, muchas veces los familiares tienden a conservar pertenencias o incluso a dejar la habitación tal cual del ser querido. ¿Qué nos puede comentar frente a este tipo de conductas? ¿No? ¿Qué recomendación o qué nos puede enseñar frente a esto? Eso es bien frecuente, ¿no? Muy frecuente. Hay personas efectivamente que quieren atesorar la presencia de la persona que se ha ido a través de sus objetos y de sus espacios, ¿no? Y como les había comentado anteriormente, en realidad lo más saludable es que la persona que ha tenido la pérdida ocupe el espacio de esta otra persona. Ocupar el espacio de la persona que se ha ido no es botarla de la casa. Ocupar el espacio de la persona que se ha ido no es desalojarla, no es no respetar el recuerdo, es todo lo contrario. Ocupar el espacio es sentir el confort de que uno puede convivir en aquel lugar donde estuvo la otra persona y que uno puede aprovechar los objetos de esa persona, porque es lo que esta persona querría, ¿no es cierto? Porque en cada espacio que ocupemos vamos a sentir a esa persona, no es al revés. Uno podría hacer una interpretación inversa. ¿No será que esa habitación no quiero que nadie la toque y le pongo llave justamente para no permitir en mi inconsciente que esa persona se vaya porque alguna culpa estaré pagando yo? ¿Me comprenden? Entonces, de repente no es que respeto a la persona, sino que yo creo que no hice lo suficiente para que esa persona se fuera feliz. Y eso es un tremendo error. Las personas se van cuando se tienen que ir y se van como se tienen que ir si es que han estado conectadas en un ambiente familiar adecuado y con una estructura adecuada. ¿Ya? Los tiempos son relativos. Uno no puede sentarse a hacer un checklist de cuántas cosas no hizo cuando estuvo su familiar. No. Uno que tiene que hacer un checklist de todos los momentos buenos que tuvo con su familia. Y en esa medida poder ocupar su espacio, porque es como integrarse a él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo aconsejable es ocupar el espacio. Lo aconsejable es, si se quiere conservar los objetos, por supuesto que se conservan, ¿no? Pero atesoraré aquellos que son más importantes para mí y los otros, ¿no es cierto? O los guardaré o los obsequiaré, haré lo que yo crea que es conveniente mientras que voy resolviendo mi duelo y voy entendiendo que la persona no se queda ahí porque está su cama, no señores, la persona está con nosotros porque está en el corazón, porque está emocionalmente vinculada con nosotros, no en la cama, ni en el cuadro, ni en la lámpara. Nos queda totalmente claro lo que nos comenta el doctor Fernández y nos hacen esta pregunta, ¿no? Es, frente a la pérdida, una persona que nos está viendo ahora nos comenta que tiene una serie de pérdidas de familiares cercanos y bueno, con tendencia, con el dolor propio del producto de esta situación y lo que ha hecho es aislarse, ¿no? Prácticamente no tiene, evita contacto con amigos cercanos, familiares. Eh, ¿Qué recomendación le puede dar esta persona frente a esta conducta que está tomando frente al duelo que está viviendo? Muy bien. En realidad esa situación amerita un señalamiento muy simple. La persona que nos pregunta esto y que está en esta situación, hay una cosa que debería preguntarse y es, ¿por qué ha tenido tantas pérdidas y él no se ha ido? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué usted ha quedado acá? Yo le puedo contestar esa pregunta. Porque usted tiene una misión acá. Usted es de aquellas personas que tienen que completar
ese vacío afectivo que ha dejado los que se han ido. Usted tiene la misión de vincularse con sus seres queridos, con los que están todavía. Usted tiene la misión también de reconfortarse con sus amigos. Usted con sus amigos y sus amigos con usted. Usted es una persona valiosa, es un sobreviviente. No se está dando cuenta de eso. Usted es una joya en esta pandemia, es un sobreviviente. No pierda usted la oportunidad de aprovechar esa circunstancia para vincularse efectivamente. No pierda esa oportunidad, no se aísle. Usted no se ha quedado acá para estar en un cuarto escondido. Usted se ha quedado acá porque tiene una misión. Y esa misión es estar con sus seres queridos y llevarles la buena noticia, que usted está ahí y está con ellos. Que usted no es que haya fallecido anímicamente y se haya enterrado en una habitación. No, usted está vivo, usted está bien. Usted tiene que usar sus afectos para estar bien con usted y estar bien con sus familiares. Así que es la primera pregunta que se debería hacer. Yo estoy acá, por algo estoy acá. Le aseguro que es por eso. Usted es un sobreviviente y es una persona valiosa. Aproveche su valor y ayúdese a usted mismo y ayude a los demás. Gracias, doctor Fernández, por esta respuesta tan motivadora. Y nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué frente al duelo frecuentemente hay la experiencia de culparse uno mismo o culpar a alguien, tratar de buscar un culpable frente a este? Una excelente pregunta. Y miren ustedes, yo quisiera que tomaran esta respuesta en su dimensión correcta, ¿ya? Yo les voy a comentar algo. Los seres humanos siempre estamos buscando completar procesos, siempre. Nosotros, los seres humanos, no nos gusta la incertidumbre, nos gustan las cosas claras, las cosas, los caminos limpios, ¿no? Y cuando perdemos un familiar abruptamente, ¿saben qué sucede? La vida no nos ha dado la oportunidad de ver si mi camino hacia ese familiar estaba en realidad limpio. Y entonces yo comienzo a cuestionar, ¿cuánto pude hacer yo para que esa persona sea feliz? ¿Cuánto tiempo más podría haber vivido si yo hubiera hecho A, B o C? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como no tengo respuesta para eso, ¿no? Me comienzo a llenar de culpa. Pero en vez de manejar mi culpa, ¿qué hago? La transfiero a otro. Porque inconscientemente, ¿cuál es el ejercicio? Yo no hice lo suficiente, pero él fue peor que yo. Y entonces es una forma, es una estrategia de sacarle la vuelta a mi dolor, que lo debería estar viviendo para decirle al otro, por tu culpa, tú lo hacías renegar, por ti no podía dormir. Y en realidad lo que está haciendo uno es proyectarse. A nadie le faltó nada. Uno hizo lo mejor posible y uno caminó junto con su familiar. La muerte no es momento para que uno, como les diga, haga un checklist de todo lo que dejó de hacer. Porque probablemente, si ustedes se hubieran ido primero, este familiar que se ha ido también hubiera hecho un checklist negativo. ¿Qué es lo más preciado de vivir? El vincularse. Lo más preciado de estar vivo es estar con el otro. Y han tenido ese proceso, y han tenido esa oportunidad. ¿Cuánto y cuándo? Eso es totalmente personal. No es mucho ni poco, es. Y eso que es, hay que disfrutarlo. Libérense de las culpas. Aprovechen esta oportunidad para vincularse mejor con aquellos que todavía quedan con ustedes. Y si ustedes tienen la percepción que podrían haber sido más cariñosos, ahí tienen la oportunidad con lo que están. Ahí está. Y estoy seguro que su familia, de donde lo vea, se los va a agradecer. Esa es la forma de poder resolver este conflicto. Muchísimas gracias, doctor. Nos queda claro lo que nos comenta de la importancia del vínculo en la vida, ¿no? Y sobre todo luego del duelo. Y nos hacen una pregunta. Una persona nos comenta que
por las noches sueña frecuentemente con su ser querido. Obviamente lo ha perdido producto de esta pandemia. Y cada vez que sueña de manera frecuente, se levanta llorando. Entonces la pregunta es, ¿esto amerita ya de que vaya a consulta de repente, que busque un apoyo, o es parte de este proceso de duelo que estoy viviendo, ¿no? En realidad sería, en esta pregunta, el tiempo es importante para poder responderla, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en esta inconveniencia? Claramente, si el duelo interrumpe el sueño al punto que uno despierte recordando al familiar y lo recuerda vívidamente, o sea, probablemente esté, si es que esto ha pasado 15 días, un mes, 2 meses, no se haya resuelto, probablemente está haciendo un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y entonces acá sí es necesario que consulte a un profesional, porque esa es la característica del estrés, del estrés postraumático, ¿no? Que uno hace reminiscencias del familiar, como si estuviera ahí, lo despierta en la noche, ¿no es cierto? Sintiendo que está con él en esa pesadilla, que comienza a sentirla muy real. En esa circunstancia, sí es bueno buscar apoyo, sí es bueno buscar un profesional que lo acompañe en la resolución de esta entidad, que creo que sería importante abordar rápido. Y quizá con esta pregunta, creo que es la última pregunta que vamos a hacer, y tenemos la experiencia de un colega, ¿no? Un médico que nos comenta que durante este periodo eh, tuvo la oportunidad de atender a un paciente que lo vio que estaba mejorando. El paciente le hace la pregunta: doctor, ¿cree usted que ya estoy mucho mejor? ¿O he mejorado? Y le comenta: sí, claro, estás mejorando, ¿no? No sé si el médico o personal de salud de repente guía, pero lo ven y le dicen: sí, está mucho mejor. Pero en la evolución del paciente, lamentablemente, falla. Entonces, esta persona ha quedado con esa pena de haberle dicho que lo veía mejor, pero lamentablemente no se dio. Y esa idea es repetitiva en su persona. Entonces, y siente una pena producto de esto, ¿no? Porque le dio esperanzas, que es lo que él veía en ese momento de verlo mejor. ¿Qué consejo, qué recomendación le puede dar a este Buenísimo, colega? buenísimo. Mi querido colega, mire usted, yo creo que, a ver, yo le voy a comentar algo, ¿ya? Usted está perdiendo la gran oportunidad de sentir felicidad por este paciente. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted habló con él, usted estaba legítimamente seguro que él había mejorado, pero no hay forma de predecir el futuro. Y en el momento que usted le dijo que estaba mejor, ¿cómo cree que se puso él? Usted le proporcionó dentro de su enfermedad un momento de alegría y de esperanza. Gracias a Dios que usted estuvo ahí para decirle eso. ¿Me comprende? No se da cuenta que no importa lo que hubiera dicho, él hubiera fallecido igual. Ahora siéntese usted privilegiado, porque fue una de las personas que le generó alegría y esperanza, un momento. Y usted tiene que saber que la vida es ahorita, no es mañana, ni es ayer, es hoy. Y cuando usted se paró y le dijo eso a su paciente, usted lo hizo feliz. Y su paciente vivió momentos de felicidad gracias a usted, porque usted además fue sincero. Usted no lo engañó, no le dio falsas esperanzas, porque usted estaba convencido también que había grandes probabilidades de que él saliera del proceso. Pero usted conoce cómo es la medicina y cómo es la salud. Uno puede estar bien hoy y no estar mañana, pero qué lindo es que le digan a uno: oye, qué bien te ves, con total certeza, independientemente de que mañana uno no esté. Es ahora que vivimos. No se sienta triste, colega, siéntase feliz, porque usted ha sido el arquitecto de un momento de felicidad para esa persona, que debe estar en regocijo donde esté, gracias a usted, porque usted en un momento logró que tuviera esperanza y fuera feliz. Lo felicito. Muchísimas gracias, doctor. Realmente mejor consejo no pudo haber dado en relación a lo que nos comenta. Más bien, ya estamos próximos a terminar la transmisión. No sé si nos quisiera dar unas últimas palabras para todas aquellas personas que nos están viendo ahora,
¿alguna última recomendación, consejo frente a esta situación que estamos viviendo? Claro que sí. Miren ustedes, la percepción de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Va a ser complicada siempre, porque como les digo, muchas de las cosas que están pasando no están bajo nuestro control. Y ustedes, entiéndanme bien, tienen que tener la modestia de aceptar que hay cosas que van a pasar y que nosotros no vamos a poder evitar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una cosa que sí podemos trabajar, es nuestro vínculo con los demás. Si ustedes son personas que se conmueven con el sufrimiento del otro, que están en disposición de ayudar al otro, esos otros también lo ayudarán a usted. Y va a ser una comunidad mucho más sana, independientemente de esta contingencia. Y el día que pasen cosas que estén bajo su manejo, ustedes van a tener un aprendizaje invalorable para poder afrontar esto con propiedad y poder ayudarse ustedes y los demás. Nunca pierdan la percepción que son seres humanos y solo por ser seres humanos tienen un valor importante en donde estén y con quien estén. Cuídense mucho, vincúlense con sus familiares y disfruten el hoy. Hoy es importante. Hoy es importante estar juntos, hoy es importante quererse, hoy es importante respetarse, hoy es importante escucharse. Les mando un fuerte abrazo y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Y ahora sí, nos despedimos, no sin antes agradecerles a ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que todo lo que nos ha enseñado, nos ha podido comunicar y las preguntas que ha respondido el doctor Fernández sean de su utilidad en este periodo que estamos viviendo. A nombre del Laboratorio Vago, nos despedimos, no sin antes hacerles presente que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estará colgada prontamente el video de esta presentación y todas las que hemos venido realizando. Nos despedimos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor Fernández. A ustedes, gracias, Por esta gracias. excelente presentación. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.